Hola, paso por aquí saludándote y dejándote una reflexión. Hace días vi los comentarios del presidente de Honduras, donde él habla muy claramente que no podía enviar ayuda monetaria a Venezuela, se entendía. Y mis respetos para él, porque bueno, habló desde su necesidad, desde la carencia que vive allá el pueblo de Honduras, y mis respetos para él y sus opiniones. Bueno, él habla que no puede enviar esa ayuda y yo lo entendí. Yo en mis pensamientos lo entendí, pero a la vez me calmo y me viene esa reflexión a la mente y el Señor me trae palabra en Romanos 12:2 y dice así, Romanos 12:2: no se amolden al mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando tú buscas la fuente de sabiduría correcta, podrás emitir opiniones sabias y sobre todo podrás avanzar y podrás ayudar a tu prójimo. ¿Qué te quiero decir con esto? Disculpen. Que yo pensé que estaba bien porque le estaba hablando la verdad, pero el Señor me da a entender que no, que si él hubiese buscado de él, si lo hubiese puesto primero a él, él le habría dado las ideas y lo habría ayudado hasta negociar. Con lo que no tenía o con lo poco que él sabe, lo habría ayudado a negociar, ya que él es un mandatario que está capacitado para estar en el poder. Y me puse a ver que él es hasta empresario y lo pudo haber hecho hasta negociar, pudo haber infundido todas esas ideas, Dios le pudo haber dado todas esas ideas al presidente de negociar. Mira, vamos a negociar con tal empresario para llevar, qué sé yo, retrocavadora, maquinaria, o con dirigentes políticos de la zona cercano, y podría haber negociado, mira, préstame ayuda con alguna maquinaria, y bueno, más adelante el Señor le habría enseñado cómo pagar ese favor, ya que el que sabe todo es Dios. Dios mismo es la fuente de sabiduría, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando él se fue de este mundo, él hizo ese pacto de sangre con nosotros, y por ello el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y se activa ya cuando tú buscas la fuente correcta, que es al Padre, le pide y le ora, y Él te va a dar ese espíritu y te va a guiar y te va a dar la sabiduría que necesitas para gobernar un país, por ejemplo. Y me quedó bastante esa reflexión porque él dice que si tú eres un dador alegre, de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por amor a Dios, como el dador alegre, Dios multiplique todo lo que ha puesto en ti, como Dios ha dispuesto en tu corazón. Que Dios multiplique todo lo que ha puesto en ti. Esto es una palabra que me deja aparte, pues que Dios multiplique todo lo que ha puesto en ti. Y si él hubiese buscado esa fuente correcta, Dios le dio esa sabiduría para negociar, ¿cómo no le va a dar la sabiduría para multiplicar su nación que está necesitando tanta ayuda y tiene carencia, y le habría multiplicado al 100 por 1? Mire que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el proveedor de todas las cosas. Te puedo dejar un ejemplo también, como es el presidente Nayib Bukele. Él primeramente puso a Dios, para gobernar él puso primeramente a Dios. Y él ha emitido en sus comunicados que él siempre da lo poco que no tiene, o lo que no tiene lo da de corazón. ¿Por qué? Porque eso va a bendecir a su nación. Asimismo le habría pasado al gobierno de Honduras, me dice el Señor en la palabra, que si él se dejara renovar la mente por medio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo habría ayudado a fructificar y multiplicar esa nación. Como dando, si le dio esas ideas para negociar y ofrendar, le va a dar muchísimas ideas más grandes para poder multiplicar y bendecir a la nación de Honduras. Hermano, esto es un mensaje para todos aquellos que están en esas líneas de mando alto, esos líderes, gobernantes. Pongan primeramente a Dios en su línea de mando y verán que sus naciones serán fructificadas. O aquel que está en un mandato, que está en el liderazgo. Mire que usted es la figura a la cual muchos van a seguir.
y eso espera a Dios de usted. Mire que Él honra a quien le honra. Por aquí también te tengo que dejar una palabra en segunda de Samuel en el capítulo, perdón, en primera de Samuel en el capítulo 22 del 1 al 2, donde el rey David se esconde en la cueva de Adulam. Él se esconde ahí porque Saúl lo estaba buscando, estaba corriendo detrás de él para matarlo, el rey Saúl. Y David fue ungido por Dios para ser rey, pero no era el momento de ser rey, ya que David debía pasar muchos procesos. Y ese fue uno de ellos. Vivió en una cueva y David en ese pelotón, en esa cueva, perdón, se escondió con gente que estaba trabajando con él, los menos preparados para lo que la sociedad consideraría que no estaban aptos para ser guerreros ni mercenarios de guerra. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya había mujeres, hombres, estaban en la familia de David. Y en ese tiempo David instruyó a todos esos que estaban allí, que eran los menos capacitados. Y cuando David fue rey, David los puso en su línea de mando, porque ya estaban aptos, fueron procesados. Y todo eso vino de parte del Señor, esa sabiduría, porque David puso primeramente a Dios, Dios lo procesó y lo puso allí al mando. Y todas esas personas que no se creían, que hasta mujeres salieron personas prominentes, eso está en las escrituras. Yo les voy a dejar los versículos en la descripción. Y esto es para reflexionar, que sí podemos dar, hasta de lo que pensamos que no tenemos, podemos dar. Mira que Dios es abundantemente sobre todas las cosas y Él es el que da la sabiduría. Mira que Salomón fue uno de esos que salió de David, que fue David fue el padre de Salomón, el hombre más sabio del mundo. Hubo una mujer llamada la reina de Saba, que ella fue a averiguar la sabiduría de Salomón. Salomón, Dios le dio una sabiduría tan grande que eso fue un gobierno tan rico y tan fructífero que no se estimaba ni siquiera la plata en ese entonces. El oro era lo más valorado, imagínense, lo fructífero que Dios hizo a Salomón con solo darle sabiduría, y solo Salomón le pidió eso: dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y eso fue lo que lo catapultó. Y hubo una reina que fue a llevarle muchas especias a Salomón para hablar con él y saber de dónde provenía esa sabiduría. Y bueno, la sabiduría que Salomón les puso fue que todo venía de Dios. Y ella se fue tan contenta que todos esos consejos los fue y los aplicó allá en su gobierno para que fuera tan fructífero como el de Salomón. Y todo lo que ella se llevó el doble, sabiduría más todas las especias que Salomón le dio. Así mismo puede ser Dios para tu gobierno, pero tú tienes que ponerlo primeramente a Él. Así que bueno, mis bendiciones, y no quiero crear divisiones. Mi respeto para el presidente de Honduras, y bueno, esperemos que siempre ponga su vista siempre en la palabra del Señor, que lo conozca y que Honduras sea prosperado grandemente. Y todas las naciones que están viviendo de escasos recursos y pobreza, pongan primeramente siempre el Señor, a Jesucristo, que Él es el que prospera en todo. Mira que Él es la línea directa de conexión entre nosotros y el Padre, y Él es el que nos dará las cosas sobreabundantemente. Mira que cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos sin nada, pero eso sí, hay todo, Dios provee de todo. Pero que cuando ya nosotros somos adultos, tenemos que labrarnos con el sudor de nuestra frente, las cosas. Pero que ya Dios puso todo, tú solo tienes que avanzar, pero siempre buscar de su ayuda. ¿Para qué? Para que Él te allane el camino y tú, puedas gobernar exitosamente y puedas fructificar. Y seas ese gobernante que hizo prosperar el pueblo, pero que fue a la fuente correcta, a Dios, que es el que prospera todas las cosas. Mis bendiciones para ustedes.